Por aquí tengo dos Apple Pencil, en este caso uno es el original y otra es la versión barata, y es que ya sabéis que me encanta trastear con diferentes dispositivos y en este caso os presento la opción más barata que hay y también la más cara. Así que para que os hagáis una idea, uno cuesta unos $130, 129 euros, y la otra opción unos 23 euros, así que la diferencia es bastante importante, pero también las diferencias, así que vamos a ver si vale la pena. Que sepáis que también hay gamas intermedias, por ejemplo esta alternativa de Katwin que me ha gustado mucho también. Os voy a dejar todas las alternativas en la descripción. Ya sabéis que este vídeo no es patrocinado, simplemente mi opinión personal. Y vamos a empezar por algo que me ha llamado mucho la atención, como puede ser la caja, ¿vale? Las cajas son totalmente diferentes. Apple tiene una versión muchísimo más minimalista, simplemente la caja la abres, tienes el libro de instrucciones y luego tienes el Apple Pencil, nada más, porque luego se va a acoplar al dispositivo y ya no tienes que hacer ninguna configuración. En cambio, la caja de esta alternativa es muchísimo más, por decirlo así, china. ¿Por qué? Porque una vez abrimos la caja ya nos encontraremos con un plástico de las instrucciones que es bastante básico, y luego tendremos un cargador, como estáis viendo aquí, a USB-C con USB, ¿vale? Lo podemos cargar en cualquier MacBook o lo que sea, y luego también tendremos el propio Apple Pencil, bueno, en este caso la alternativa, y luego también diferentes recambios como pueden ser varios punteros, incluso por aquí también una tapa, ya que este dispositivo vamos a tener que cargarlo y no se va a cargar con el propio iPad, así que ojo con esto porque vamos a hacer puntualizaciones. Y es que vamos a ver este diseño precisamente, ya que el Apple Pencil tiene un diseño bastante icónico. El de primera generación era algo diferente, pero el de esta segunda generación lleva ya varios años con nosotros, totalmente redondo, bastante minimalista, con el logo de Apple y también con la palabra Pencil, ¿vale? En este caso tenemos la alternativa que es muy similar, es prácticamente idéntica, del mismo tamaño y que al fin y al cabo también tiene esa superficie plana en la parte central, aparte de ser todo redondo, y luego también en la parte delantera tiene esa entrada que al final va a servirnos para cargarlo, y luego también tres lucecitas, tres LEDs que nos permitirán conocer el estado de la carga. Aún así, se diferencia que en la punta el Apple Pencil tiene la punta un poquito más pequeña, y luego esta punta, este puntero de la alternativa realmente es un poquito más grande, aunque el material yo creo que es prácticamente el mismo. No son iguales ya que el color es un poquito diferente, es un blanco apagado de diferente tono. Pero vamos precisamente con esta carga, porque el Apple Pencil sí dura 12 horas con una sola carga, mientras que esta alternativa dura solamente 10 horas, incluso un poquito menos, y para cargarlo tendremos que utilizar un cable externo. En este caso se cargará en aproximadamente una hora, y el Apple Pencil se carga muchísimo más rápido directamente acoplado al propio iPad. Y es que la compatibilidad de estos dos dispositivos son diferentes. El Apple Pencil número 2, estaremos viendo por aquí todas las compatibilidades, mientras que esta alternativa es compatible con los iPad del 2018 en adelante. Ojo, porque aquí dependerá del modelo y siempre os recomiendo pues visitar las instrucciones para así que tengáis en cuenta que vuestro dispositivo es compatible o no. Pero bueno, muchos pensaréis que a lo mejor no tiene atracción magnética, y sí, esta alternativa lo que sucede es que no va a cargar, ¿vale? Sí, se va a atraer magnéticamente como el original, no va a saltar ese software que está directamente en la parte superior diciéndonos que el Apple Pencil está acoplado y que se está cargando, pero al menos sí se va a acoplar incluso en el iPad de 10ª generación también pegado. Eso sí, hay una cosa que tiene este dispositivo, y es que no funciona por Bluetooth. El Apple Pencil, tanto el de primera como segunda generación, sí funciona mediante Bluetooth, y este dispositivo no funciona de esta manera. Simplemente vamos a tener que darle en la parte superior dos toquecitos para encenderlo y apagarlo. Nos vamos a tener que acordar porque no se apaga solo, y luego ya directamente tendremos que desactivar el Bluetooth y ya podremos pintar o escribir o hacer diferentes cosas. En esto vamos a entrar ahora en nada, pero que sepáis que debemos acordarnos de encender y apagar, algo que es otra diferencia fundamental, ya que en el Apple Pencil simplemente lo acoplamos o lo tenemos cerca y ya estaría, ya que funciona por Bluetooth. Pero vamos allá con las funciones que se pierden o se ganan dependiendo del dispositivo. Y es que, si no lo sabéis, esta alternativa tiene detección de inclinación. Esto es algo importante, ya que es compatible con algunas aplicaciones como Sketchbook, Procreate, Paper o NoteShelf, ¿vale? Vamos a poder inclinarlo como el original
original y nos dará diferentes texturas o diferentes anchuras de la propia línea. Esto es algo muy interesante para aquellos que os interese este aspecto. Lo que no tenemos es la sensibilidad de la presión, por decirlo así, ya que el Apple Pencil de segunda generación, como veis, en función de la presión que hago, va a ser más notable o, por decirlo así, más intensa la línea o no, dependiendo de lo que yo presione. En este dispositivo, en esta alternativa, no es así, ya que no tiene sensibilidad de presión y por tanto va a ser siempre la misma línea. Eso sí, ambos tienen rechazo de palma, por tanto podremos poner la mano completamente y no se va a desviar el propio dispositivo. Eso sí, todos los gestos que están relacionados con el software y el Apple Pencil de Apple, por ejemplo, el doble toque que se puede configurar directamente aquí en los ajustes en Apple Pencil, no es compatible con esta alternativa, mientras que con el Apple Pencil original sí. Esto es algo muy útil, sobre todo para cambiar de pinceles o de lápices o utilizar alguna función exclusiva, pues en la alternativa no lo tenemos, igual que la última opción de acercarse y que directamente nos diga mediante un puntero exclusivamente en el iPad Pro de última generación donde estamos tocando, ¿vale? Donde vamos a tocar en ese preciso momento, así que esto tampoco está disponible con esta alternativa, ya solo faltaría, pero ojo porque hay cosas que sí tiene y es interesante. Por ejemplo, tanto los gestos de abajo a la izquierda como abajo a la derecha, estos gestos de captura de pantalla o incluso que se pueden personalizar si los tenemos en la alternativa como en el original. La forma de escribir a mano, es decir, directamente que escribamos y que lo traduzca en texto digital, esto también es completamente compatible y por tanto vamos a poder hacerlo con ambos dispositivos, algo que para muchos, sobre todo aquellos que tomáis apuntes, os va a ayudar muchísimo. A la hora de mi impresión personal, a la hora de escribir, a la hora de dibujar, no he notado grandes diferencias en cuanto a sensibilidad y en cuanto a tacto. Tampoco soy un profesional, tampoco os puedo hablar aquí desde una perspectiva de autor, de artista, de dibujante, pero bueno, mis sensaciones para un perfil bastante básico, para una persona que quiere tomar apuntes, este dispositivo no está mal, no nos brinda todos los beneficios que nos podría brindar el Apple Pencil tanto de primera como de segunda generación, pero al menos si buscáis una alternativa barata para hacer cosas básicas, está bastante bien por el precio al que lo podemos conseguir. Así que chicos, por si os interesa os dejaré ambos dispositivos en la descripción. Yo creo que os ha quedado bastante claro mi punto de vista. Si conoces alguna otra alternativa puedes dejármela en los comentarios, que de verdad no solo me estarás ayudando a mí, sino también al resto de la comunidad. Espero que os haya gustado este vídeo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos también que suelo subir comparando otros dispositivos que os pueden gustar y nos vemos ahora sí en el siguiente. Dale a like si te ha gustado. Chao, chao.